Vale chicos, buenos días. Regalen un momento porque me puse a acomodar el audio, pero no he acomodado el micrófono. Ya. Espero que se escuche mejor, ¿no? Como que haya acomodado el micrófono y se escuche igual. Bien, y para la clase de hoy, como ya les había dicho en la clase anterior, vamos a trabajar un tema que se aleja un poco de todo el elemento cartesiano de Descartes que habíamos visto anteriormente, pero pues que tiene una relación mmm, propiamente dicha más con su contexto histórico que con las propuestas de él, que es esta parte de la poética aristotélica. Eh, Escribí la definición de la poética aristotélica, bueno, escribí la definición que da de tragedia Aristóteles desde el comienzo, porque pues para no gastar tiempo en la clase. Entonces vamos a empezar con, con esto. Bien, les relato un poco. La poética aristotélica es uno de dos textos, se supone, que escribió Aristóteles. ¿Sí? ¿Por qué se supone? Porque realmente el otro texto no se ha encontrado. La poética aristotélica se encarga de la parte de la comedia, perdón, de la tragedia, y hay una contraparte que es la comedia. ¿Sí? Se supone que la comedia realmente iba a trabajar sobre esta parte de los escritos de comedia y los escritos de un poco de poesía lírica. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo se llegan a estas conclusiones? Porque Aristóteles lo menciona en algún momento y hay algunos historiadores de la filosofía que también mencionan el otro texto, pero parece ser, según lo que nos han dicho las investigaciones que se han realizado, esta otra parte se quemó en, cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. Entonces se perdió para siempre esta obra. Eh, para siempre, comillas, comillas, porque digamos es como un santo grial de la filosofía de Aristóteles, porque parece ser por algunos escritos que quedaron, se hicieron traducciones a otros idiomas de este texto, de la comedia aristotélica. Entonces, parece que se hicieron unas traducciones, pero no se encuentran. Entonces, digamos como que ese libro está entre el mito y la leyenda eh, de pues, parte de este filósofo. La poética aristotélica se va a centrar principalmente en el ejercicio de la tragedia. Ahora, ¿por qué nos vamos a centrar nosotros en filosofía en un ejercicio como la tragedia? ¿Sí? Porque para la antigua Grecia la tragedia y en general las obras de teatro tienen una relación con el ethos, ¿sí? Que es la ética. Recordemos que en este momento de la historia, eh, la forma como yo me comporto, las normas sociales, pues no estaban escritas porque el común de las personas no sabía leer ni escribir. Entonces, la forma como se presentaban era esto, por medio de obras de teatro. ¿Sí? Y tal vez de las que más fuerte hicieron, las que fueron más importantes en este elemento fueron las tragedias, más que las comedias. Entonces, eh, por definición rápida, ¿cuál es la diferencia entre una tragedia y una comedia? Y para entender también textos como por ejemplo el de la Divina Comedia de Dante Alighieri. La tragedia es, bueno, ambas dependen de su final, entonces es por su final, ¿sí? Es decir, en la tragedia el final siempre es un final trágico, siempre es un final de choque, de transformación del sujeto. No necesariamente tiene que ser trágico como una muerte así súper wash, súper dolorosa, pero sí tiene que ser algo que signifique una transformación de la persona que es protagonista en esta tragedia. Por otro lado, por otro lado, la comedia, vamos a colocar acá que es diferente a la comedia,
La comedia lo que busca es un ejercicio, también es por su final y es cuando este final es dichoso, ¿sí? Cuando el final es un final dichoso, un final alegre, pues entonces se entiende que todo lo que se vivió, por muy horrible que haya sido, es una comedia. Entonces, la Divina Comedia toma su título exactamente de esto, de que por más que Dante pasó por todo el infierno y todo el purgatorio, que fueron unas cosas escabrosas, al llegar al cielo, al llegar y conocer a Dios prácticamente, pues entonces se da este suceso de la dicha. Y por otro lado, la obra de Sófocles de Edipo muestra precisamente esto. El Edipo es un personaje que, si ustedes se dan cuenta, no es que toda la historia sea un dolor, sino cuando inicia la historia, él es un rey, él es el gran rey de Tebas, un rey sabio, es una persona que derrotó a la Esfinge en un concurso de inteligencia, entonces el tipo es por todo lo alto. Pero su final hace que todo esto se convierta en una tragedia. Ahora, hay una cosa muy importante y bueno, vamos a pasar a la definición que da Aristóteles y es la siguiente. Vamos a intentar desglosar poco a poco esta definición para entender esto de por qué es por su final, ¿sí? En ambos casos, porque esto se aplica para ambos casos. Entonces dice, la tragedia es una unidad de acción, ¿sí? Esforzada y completa. Entonces, ¿cuáles son las primeras características? Entonces, primero, unidad de acción. ¿Qué quiere decir que es una unidad de acción? Que todo lo que sucede se vale por sí mismo. Es decir, todo lo que sucede se vale por sí mismo. Eh, en una tragedia no va a pasar nunca que haya parte uno, parte 2, parte 3, prólogo, epílogo, spin-off o historia alterna o que cambiaron de universo y otro personaje se metió. No, siempre va a ser una sola historia directa, no derecha en la línea argumental, es decir, no que sea inicio, nudo, nudo y desenlace. No que sea esto así, sino que, y que esto sea derecho, no, sino que tiene que mostrar una acción completa. Es decir, lo que suceda en el comienzo tiene que determinar lo que está sucediendo en el final. Entonces, por eso es que depende de su final para hacer tragedia o ser comedia. ¿Por qué? Porque si es una unidad de acción completa, el solamente tomar un momento de dicha unidad de acción hace que pues se pierda, ya no sea una unidad completa, sea un fragmento. Entonces por eso al tomar el final uno se da cuenta que todo esto sigue un largo camino que desemboca en un punto en específico. ¿Sí? Bien. Entonces, la tragedia es una unidad de acción esforzada y completa de cierta amplitud en lenguaje sazonado, de cierta amplitud, bueno, vamos a ponerlo acá, dos, amplitud. Esta amplitud hace referencia al tiempo, ¿sí? Es decir, una tragedia sucede en un tiempo determinado.
ustedes no van a encontrar, por lo menos en estas tragedias antiguas, ¿no? Las tragedias de Sófocles, Esquilo y de tragedias de ese tipo, no van a encontrar un caso en el cual eh, haya como 50 años después, una cosa así. Es muy raro, es muy raro. Si algo sucede, por ejemplo, sucede en Medea, si mi memoria no me falla, no, perdón, en Antígona. Antígona es un suceso que es posterior a todo lo que sucede con Edipo. ¿Sí? Antígona es una de las hijas de Edipo y es posterior a los dos textos que nosotros, bueno, que ustedes van a tener que leer para hacer la ponencia, que son Edipo Rey y Edipo en Colono. Eh, Suceden después de todo esto y todo esto sirve como base para, pero en el momento propio de la tragedia de Antígona solamente sucede ese espacio pequeño, un relato que no es más de una semana, ¿sí? Y generalmente esto sucede con todas las tragedias. Ahora, puede ser en tiempo determinado o puede ser también en acción determinada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que existe una unidad de acción, una línea constante de sucesos por parte esto del prota, ¿sí? Por parte del protagonista que construyen toda esta secuencia de eventos. Eh, en ese sentido, tragedias como por ejemplo la de Edipo, propiamente dicho Edipo Rey, tiene un poco de ambas, porque si se dan cuenta, Edipo Rey sucede en un tiempo determinado, aproximadamente lo mismo, una semana, incluso creo que menos, creo que son como 4 días, pero el tiempo de acción es mucho más largo porque viene desde un momento mucho más atrás, casi que desde el nacimiento mismo de Edipo. Entonces se da un poco de ambas, pero el tiempo siempre está determinado, no queda un hace 1000 años ni en un continuará. Por otro lado, listo, de cierta amplitud en lenguaje sazonado, bueno, que se escribe bonito, eso no tiene eh, nada que abordarle, separada cada una de las especies en distintas partes. Es decir, con esto no era, es decir, una tragedia siempre va a tener una separación, pero en un momento, ya. Una tragedia siempre va a tener una separación. Esta separación son los actos, ¿sí? Los actos son momentos de la historia en los cuales, eh, digamos, se saltan el interludio, ¿sí? Entonces, el acto se encarga de solamente mostrar los momentos principales donde estas acciones del protagonista y donde esta unidad de acción se ve, ¿sí? Entonces, si ustedes volvemos al caso de Edipo, Edipo está separado en tres actos y cada acto, cada momento en el que salen todos los personajes de pantalla, del escenario, permite el avance de un tiempo, el avance de 2 días, entonces son días en los que los personajes no hacen nada. Esta separación entonces se convierte en una forma de ir o convirtiendo en momentos exactos cada suceso, ¿sí? Y que cada suceso construya una trama dentro de sí mismo. Entonces, hay un primer suceso, por ejemplo, en Edipo, que es cuando, bueno, él se da cuenta del problema que tiene en su ciudad. Voy a intentar decir lo menos posible para no hacer spoilers. El problema que tiene en su ciudad, comienza a hablar, dice qué va a hacer, dice cómo lo va a hacer, ¡fum! Se cierra. Hay un segundo acto en el cual ya vienen otros personajes que le dicen, mira Edipo, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, esto es lo que tú tienes que hacer, pasa por esto, por aquello, esto es un destino que se tenía preparado desde hace años.
Bien, cierra el segundo acto. Y en un tercer acto cogen y abren y muestran ya la escena final de destrucción de Edipo, o sea, cuando todo su mundo se viene abajo, porque se da cuenta de un mundo de verdades, de que hizo una cosa, de que hizo la otra y que hizo como cuatro más. Entonces, en ese punto es que se da esta separación de actos por diferentes tipos. Un inicio, un nudo, un desenlace separado en actos. Uy, tercero. Y... En espacio en distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato. Es decir, acá nunca se va a encontrar un momento en el que diga, en el que aparezca, por ejemplo, un relator o un cuentero y le diga a uno, y esto fue lo que pasó en el tal tiempo, del tal momento, y se encontraban dos personas y hicieron esto. No, todo acto que se vea va a ser intervenido por los personajes. Ahora, es importante entender esta actuando, este actuando de los personajes, no quiere decir que actúen en, digamos que solamente sea una tragedia si es una puesta en escena, sino un acto en el cual un personaje tiene la relación con el otro. Nunca hay una tercera voz alterna, externa, que coja y diga esto es lo que está pasando. Incluso Aristóteles, cuando sucede esto, que sucede, pero muy poco, va a decir esto ya de entrada es una mala obra. Y finalmente dice, y que mediante temor y compasión lleva a cabo la purgación de tales actos. ¿Sí? ¿Cuáles actos? Y esto es muy importante, estos de acá. ¿Sí? Es decir, esta unidad de acción. Esto como cuarto elemento hay una purga, ¿sí? Una purga no como la de la película, sino como un ejercicio de limpieza, ¿sí? Hay una limpieza de algo que ha sucedido. ¿Eso qué quiere decir? El protagonista está limpiando algo. Esto nos muestra un, un primer acto que pone en función toda la tragedia, ¿sí? Entonces, ¿qué es una causa de toda la tragedia? Entonces, cuando se habla de purga, ya estamos viendo que hay una causa primera que va a desencadenar todo esto. Y todo esto es una forma de limpiar lo que se hizo en esta causa primera. ¿Sí? Bien, eso como las partes de, de una tragedia. Más allá de eso, créanme, yo quisiera meterme con muchísimas más cosas de esto, porque me parece increíble, porque esto es una forma de comprender al ser humano en acto, en la forma como se comporta con el mundo. Pero, pues, dado que no, digamos que no me quiero salir, no me quiero ir por la rama, vamos a saltar. Vamos a tener en cuenta estos cuatro elementos y vamos a saltar un momento rápido a tres partes de la tragedia. Las voy a explicar de manera muy rápida para no hacerlas muy densas. La primera parte de la tragedia va a ser la fábula. Es decir, esto es la historia. La fábula, el ejercicio de fábula es que la tragedia tiene que tener una historia atrás. Una historia de qué característica sencilla, verosímil. ¿Sí? Este carácter de verosimilitud quiere decir que pues es posible, ¿sí? Obviamente posible en sus términos cuando creían en dioses y toda la cosa es una cosa muy diferente, pero entonces es una cosa que es posible y que por lo tanto es humana, ¿sí? Que a cualquier ser humano le puede suceder.
una tragedia de estas. Eso quiere decir que es una fábula. Aristóteles dice que con la fábula es suficiente para que exista la tragedia. El resto de cosas que voy a explicar no son necesarias, pero son importantes a la hora de construirla. Que no sean necesarias no quiere decir que no tengan una importancia. Eso como primero. Como segundo, vamos a tener una parte muy importante, quiero que la tengan eh, muy presente, que va a ser la peripecia. Sí, peripecia. La peripecia es un paso, bueno, no es un paso, es un momento, ¿sí? Un momento de qué? De paso entre eh, un, pongámoslo así, sí, dicha de infortunio, ¿sí? Entonces, cuando hay un paso entre esta dicha y este infortunio, un salto, es cuando se da una peripecia, ¿sí? Esto es muy importante porque, como ya he dicho, hay un momento de suma dicha, de que todo está bien y ¡pum!, de un momento a otro de culo para el estanco. Hay algo que rompe esta tranquilidad. Eso es lo que se llama peripecia. Hay un tercer elemento que se llama la agnición, agnición, que es el antes no sabía, pero ahora sí, ¿sí? Este proceso de como hay un ejercicio de revelación del suceso grande, de cuál es la causa y de por qué yo estoy metido en este mundo de cosas, es un suceso de suma importancia en, en una tragedia, porque este suceso significa una transformación del personaje, un paso de ser el héroe trágico, al convertirse en la tragedia misma, ¿sí? No es simplemente de que la tragedia es un suceso, la tragedia es el personaje en sí mismo es el ente trágico en este asunto. Y entonces eso se da en este proceso, ese cambio se da en este proceso de admisión. Mm, Aristóteles coge y dice, hay diferentes tipos de admisión, unas que me gustan más, otras que me gustan menos. No nos vamos a centrar en esa porque pues es muy dispendioso, o sea, no hay necesidad. Pero sí quiero mencionar el tercer tipo de admisión, el cuarto, no, perdón, el quinto tipo de admisión, que es la admisión de los sucesos, ¿sí? Esta admisión por suceso quiere decir que lo que acontece mismo es lo que hace que el personaje se dé cuenta de, de todo el entorno general, el trasfondo general de su tragedia. Entonces, esta ignición, ¿por qué se me hace importante? Porque en el resto hay un elemento, por ejemplo, hay uno que él dice, hay una ignición por poeta, que es que el mismo poeta dice, y en este momento él se dio cuenta de no sé qué y demás, que pues no queda como que hay, pues no sirvió. Hay otra ignición que es de un tipo de, eh, por características especiales. Entonces, cuando tal persona se dio cuenta que era así, estilo novela mexicana, se dio cuenta que era su hija perdida por un lunar que tenía debajo del ojo. No sé, X. Y así, hay muchas admisiones. Los otros cuatro tipos de admisiones son como sucesos así muy guay, que uno dice, aquí está la admisión. Pero cuando es por suceso es porque
a lo largo de toda la historia, de toda la fábula, se va dando este proceso. Uno no puede decir en este punto se dio la admisión, sino todo se va convirtiendo en una construcción completa de esta transformación del saber. Antes no sabía, pero ahora sí sé. Y finalmente, como... Ah, no, iba a colocar como cuarto este. Este era el cuarto elemento que había hecho. Bien, esto ahora sí nos permite meternos en un elemento puramente filosófico de esta propuesta. Y lo vamos a trabajar acá. Y lo vamos a llamar filosofía de la tragedia. Y para hacerme las cosas más sencillas, les voy a pedir, o bueno, voy a cambiar aquí unas cositas. Voy a borrar voy a poner un 1, pero lo voy a poner en verde. Ay, pero con el borrador no puedo escribir. Un 1 en verde para no tener que escribir todo, sino ir llamando los números. 1 en verde, 2 en verde, 3 en verde y 4 en verde. Bien, entonces los de verde son estos de acá y los de morado son los de otro. Entonces, recordemos primero de esta parte de las características de la tragedia, esta parte 4 la separas, la purga, ¿sí? Si uno coge, si uno coge y suma 4 más 1, le da 5. Pero si nosotros cogemos y tomamos esta unidad de acción con lo que estamos hablando, que es la purga, quiere decir que si hay una purga y hay una unidad de acción, parece ser que todo es causal, ¿sí? Y si todo es causal, aquí entra a hablar, a participar un elemento que es sumamente importante, que es el destino, ¿sí? Entonces, uno de los principales elementos de la tragedia es esto, el destino, ¿sí? El destino está metido en la tragedia. El personaje no se puede salir de su destino, le es imposible escapar de él. Entonces, este destino, vamos a ponerlos acá, este destino está personificado por 4 personajes femeninos, que son eh, Floto, la, la quesis, esto tiene tilde, la quesis, y ay, ¿sí? Atropos. Entonces, estas 4 personajes, que son las que hilan el hilo de la vida de una persona, entonces esta es la que lo hila, esta es la que lo mide y esta es la que lo corta, ¿sí? Ese es el trabajo de cada una de ellas. Cortar el hilo, medir el hilo, o sea, mirar cuánto tiempo de vida tiene. Esta lo hila, o sea, lo transforma, lo convierte, y entonces decide su momento y su fortuna. Esta decide lo que va a pasar en su vida y esta decide cuándo muere. Este destino también, y es una palabra que me gusta muchísimo más que estas tres, está personificado por la Moira, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, cuando me escuchen hablar de Moira, estoy hablando del destino, ¿bien? Entonces, aquí lo primero que vamos a decir, entonces hay un destino, hay una Moira. En toda tragedia hay una Moira. Bien, seguido a esto, vamos a tomar ahora, bueno, la parte de la fábula no es necesaria, pero pues esto no lo vamos a asumir aún. Eh, hay dos momentos importantes que son el de la peripecia y el de la admisión, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá el 3 más.
Ay, el 2 más 3 verde. 2 más 3. ¿Sí? Hay un momento que es el de la peripecia. ¿Sí? El de la peripecia, como hemos dicho, es un momento en el que todo da un vuelco de 180 grados. El personaje queda de frente contra, o sea, venía una carrera de la dicha bien tranquilo, bien chévere, y ¡pum! De frente contra una tragedia que es inimaginable, ¿sí? Que es una cosa eh, enorme, enorme, prácticamente insoportable. Esa es una de las características de las tragedias griegas y es que la tragedia es un suceso insoportable, no es, oh no, perdí mi brazo, no, es una cosa que golpea al ser de una manera interna, ¿sí? No es tanto el golpe, no es tanto el dolor físico como la transformación que genera en el personaje. Entonces, esa transformación, esa peripecia y esa, se me olvidó la palabra, ignición, generan una transformación, ¿sí? Una transformación, eh, no, trascendente no, eh, bueno, profunda. No se me ocurre otra palabra. Iba a decir trascendente, pero no alcanza a ser tan trascendente en términos filosóficamente correctos. Una transformación profunda, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta transformación profunda no surge de buenas a primeras. Esa transformación profunda está dada por un uno verde, ¿sí? Que es la fábula, ¿sí? Entonces se construye una historia detrás de todo esto que busca esta transformación profunda, ¿sí? O sea, la fábula no es solamente una sucesión de actos, es un momento en el que se pretende el héroe tome todo lo que le ha sucedido y salga algo nuevo, ¿sí? Haga como una digievolución, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero es una transformación desde dentro hacia afuera. Y entonces esta fábula tiene que tener la capacidad de demostrar que esto es posible, ¿sí? Entonces esta transformación profunda no es solamente una cosa wow, súper descabellada, sino que es verosímil, ¿sí? Es posible, nos puede pasar, nos puede tocar a nosotros, ¿vale? Si nosotros cogemos y decimos que esto va a ser un 5 morado y que esto va a ser un 5 verde, vamos entonces ahora a hacer la suma de 5 morado más 5 verde, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando un destino se mete en medio de una transformación profunda del sujeto? ¿Sí? Esto va a ser una de las cosas más espectaculares y creo que es una de las cosas que se ve de mejor manera en Sófocles en tres tragedias, que son Edipo en Colono y Antígona. Estas tres tragedias van a mostrar lo que yo digo de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, esto va a dar 10. Vamos a ponerle. ¿Qué color queda si sumo? Bueno, creo que queda 10. Este 10 quiere decir que el protagonista se va a enfrentar la Moira, ¿sí? Se va a enfrentar al destino, él se va a parar enfrente del destino y lo va a encarar, ¿sí? No tiene otra solución, no tiene otra salida porque el destino es inexorable, o sea, todos tenemos que pasar por ahí. El protagonista va a tener dos posibilidades, ¿sí? Al enfrentar al destino, que son aceptarlo y rechazarlo, ¿sí? Es decir,
sé que viene el destino hacia mí, ¿sí? Ya eh, todo el ejercicio, el ejercicio eh, de recuperación, se me olvida siempre esa palabra, eh, de admisión, me ha mostrado que cometí algo antes que me lleva a esta movida, que me hace enfrentarme con este destino, ¿sí? Si ya lo tengo enfrente, tengo dos opciones: acéptelo, papá, o corra. El héroe trágico, bueno, el ejercicio de rechazo significa que no se va a dar esta, esta de acá, esta purga, ¿sí? Si yo rechazo el suceso y yo no lo acepto, no purgo. No hay un proceso de transformación en mí porque es imposible. Si yo no acepto esto, no hay purga, ¿sí? Entonces, para que se complete la tragedia, yo no puedo rechazar mi destino, yo tengo que aceptarlo, irme de frente, asumirlo, ¿sí? Y este proceso de asumir es lo que convierte a la tragedia en un elemento puramente filosófico. ¿Por qué? Porque entonces en el ejercicio del asumir, que yo sé que me significa una transformación, hay una forma de vida, ¿sí? Una actitud de vida, una forma como yo me hago presente enfrente del destino. Es decir, yo cogí en este punto, ya no importa un carajo lo que me pase, estoy a la par con el destino, ¿sí? Ya no huyo de él, ya no me enfrento a él, lo acepto y lo asumo. Y cuando yo asumo el destino no controla mi vida en el sentido de que yo soy un simple sujeto que estoy siendo llevado a, sino que yo me apropio de eso, me apropio de esa forma de ser de mi vida y la acepto y la vivo. Y ese proceso de vida significa finalmente una igualdad, ¿sí? Una igualdad, soy igual ante el destino, no me controla, ya no estoy atado a esta moira en el sentido de que no me es una carga, de que aunque entiendo que no me puedo deshacer de ella, vivo mi vida bien con eso. Entonces, esto, ¿por qué va a ser esto importante en el momento histórico de Descartes? Porque le va a decir a la humanidad: mire señoritos, mire señoritas, sin importar qué Dios, qué destino, qué forma de entender el mundo esté detrás de usted, usted tiene el derecho y la posibilidad de asumirlo o rechazarlo. Y si lo asume, se hace igual con el destino, se hace parte de, no es ahora un Dios quien lo empuja, es un Dios que está empujando con usted de para el frente porque usted está de acuerdo, pase lo que le pase, porque usted se acepta. Entonces, esto es una cosa magnífica, ¿sí? Porque la sola tragedia le está diciendo a usted cómo vivir la vida, cómo no vivir la vida, y que a pesar del ejercicio mismo de choques y tragedias y malas situaciones que uno puede encontrar, uno es protagonista y uno es héroe trágico. Si uno se pone a pensar, uno no dice, o sea, sí dice, bueno, qué rabona lo que le pasó a Edipo porque pues él no tenía la culpa, pero uno nunca dice Edipo fue una mala persona, Edipo fue una mierda, Edipo eh, actuó mal, no. Realmente uno se condolece con lo que le sucede a Edipo y uno dice, Edipo con todo lo que pasó, pues puta, es un héroe en todo el sentido de la palabra, por más de lo que hizo, por más de que mató a uno, mató a otro, o sea, por más de todo lo que pasó, él es un héroe. Entonces, este es precisamente el valor filosófico que tiene entonces este ejercicio de la poética aristotélica.
Se me creció la letra. Bien. Vale chicos, la clase me salió un poquito más larga de la que esperaba, pero pues como pueden ver este tema es muy emocionante, es una forma de entender la literatura en general, porque esto no se aplica solamente a la, a la tragedia, sino que ustedes pueden ver que se aplica a muchas cosas. Entonces, pues por eso me emociona. Ok, chicos, no es nada más por hoy, me despido cordialmente, espero que estén bien, juiciosos, y pues nada, nos hablamos la próxima clase.